José Carlos, tu primera impresión de lo que es el gabinete Álvarez, ¿cómo lo denominarías? ¿Cuál es la lectura que tienes? Bueno, mira, dentro de las opciones, porque recordarás, el presidente quería tomado un tiempo muy prolongado para formar su gabinete, eso te habla de las limitaciones que tenía. Y dentro de estas limitaciones, pues el de Álvarez al menos tiene, por lo menos en el papel, un peso propio, ¿no? Ujú. Vamos a ver cómo en este nuevo rol se comporta, ¿no? Si es algo distinto al opinante en redes o en el diario Expreso que suele verse, porque creo que eso va a ser fundamental si va a sintonizar, por lo menos con el ánimo que ha querido mostrar el señor Gerí de hablar de reconciliación, Sí, ¿no? claro. Y ahí, claro, creo que el resto del perfil de sus integrantes, la gran mayoría técnicos, algunas cuotas seguro en algunos sectores menos relevantes políticamente, pero en general estamos hablando de un perfil técnico, algunos rostros más conocidos que otros, pero gente que tiene un perfil, digamos, de cierta trayectoria en cada sector, ¿no? Claro, porque vemos a Álvarez en su actuación, digamos, pública en el último tiempo, luego de salir del Tribunal Constitucional, como una persona ligada claramente hacia la derecha y hacia todo lo que eso representa, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a congeniar eso, sus declaraciones, como tú dices, en Twitter y en su columna en un diario, con este concepto de ancha base que quería o que quiere, digamos, presentar Gerí, ¿no? ¿Cómo crees que debería ser él? Bueno, por lo pronto creo que tendría que moderar ese ánimo, ¿no? Claro. Y creo que acotar mucho su agenda, porque evidentemente, seguramente por convicción tiene algunas cosas que él quisiera cambiar, pero aquí lo claro es que tiene un plazo muy limitado, 10 meses, algo menos de 10 meses, en el mejor de los casos, y un contexto marcado por las elecciones, por la alta inseguridad y por la necesidad de contener el deterioro de los cimientos de la solidez macroeconómica que el país ha tenido, ¿no? Entonces, de hecho, yo te diría que estos tres, garantizar un proceso electoral Sí, limpio, sí. luchar contra la inseguridad y mejorar o contener el deterioro de la economía, creo que son los aspectos fundamentales a los que debería abocarse. Ahora, y respecto a lo que podría ser eso, sus primeras acciones, debería priorizar evidentemente el tema de la seguridad ciudadana. Sin duda, ahí creo que digamos, hay que ver si el perfil del ministro Tiburcio es acorde con los antecedentes que tiene, porque ahí podría tener efectivamente un perfil técnico lejos de la protección de los presidentes que ha marcado a la gran mayoría de ministros desde la gestión de Castillo en adelante, ¿no? La gran mayoría de ministros, quizás la excepción es Mariano González y en el gobierno de Castillo, y Vicente Romero en el gobierno de Boluarte, se dedicaron a cubrirle las espaldas a los presidentes, descuidando todo lo referido a inseguridad. La policía, en general, digamos, seguimos contando con los mismos efectivos, ¿no? No es Sí, que haya claro. habido algún cambio significativo. Entonces, yo creo que lo vital es una conducción política que priorice dotar de seguridad a la ciudadanía. ¿Y a ti te convence la designación de Tiburcio en Interior? ¿Te parece que es una elección adecuada? Por lo menos en el papel Sí, que claro. decía haber sido integrante del GEIN, yo la verdad no es un sector que no conozco tanto, pero en el papel de lo que se ven sus antecedentes, de no haber estado involucrado, digamos, en algunas cosas oscuras en el pasado, pues pareciera a estas alturas de otros ministros ya se le había sacado varias cosas. No ha sido así en el caso, seguramente en los siguientes días podríamos ver algo, pero al momento actual, pues, digamos, parece que podría ser un aporte, ¿no? Ahora, digamos, atado al tema de seguridad está el tema de la problemática del transporte y toda esta cosa que ya conocemos. La designación de Aldo Prieto, que para la gente, para informarles, es una persona muy vinculada, muy cercana al ex premier Gustavo Adrianzén. ¿Te parece que ha sido una cosa, digamos, un acierto en transportes la designación de Aldo Prieto? Supongo que los criterios que harán primado ahí son la experiencia que él traía de Ocitrán, ¿no? Esto último que mencionas efectivamente ha sido el rol más reciente. Pareciera que hay la prolongación de algunas
influencias todavía de lo que fue el gobierno de Boluarte, a pesar de lo que dijo el presidente Gerí, porque también en el MIDI se prolonga la presencia de alguien que estuvo cerca de Martini, ¿no? Sí. Leslie Chica. ¿No? Entonces, vamos a ver, yo creo que con el correr de los días vamos a ir desentrañando de dónde viene cada ministro, pero en general son gente de un perfil un poco más técnico, ¿no? Hay otros sectores, en el MIP me parece que había alguien ligado a Somos Perú, y ese tipo de cosas seguramente se van a colar, ¿no? Y vamos a seguir viéndolo con el correr de los días. Sí, ahora, en el Ministerio de la Mujer aparece Sandra Liz Gutiérrez Cuba, que está vinculada a Somos Perú, evidentemente, ¿no? Esa es la cuota, digamos, que ha colocado Gerí en el gabinete por parte de su partido. A eso me refería, ¿no? Con eso cerraba mi intervención previa, ¿no? Seguramente vamos a seguir viendo este tipo de nombramientos que se cuelan, porque claro, también Gerí va a tener que demostrar, digamos, un comportamiento distinto a lo que se había visto en su gestión como presidente del Congreso, ¿no? Digamos, yo creo que toca ser pragmático y consciente de la responsabilidad que tiene ahora. Ahora, en los últimos días se hablaba mucho de la demora de José Gerí para formar su gabinete, ¿no? Y se decía, digamos, a Soto Bocé que nadie quería aceptar. Pero tal cual está la conformación ahora para ti, digamos, ¿esa espera ha valido la pena? Mira, creo que es evidente que nadie ha querido aceptar, y por eso te decía que dentro de las limitaciones que tenía, antes del señor Álvarez habían circulado por lo menos 7 nombres, ¿no? De esos 7 podemos quizás saber que 4 o 5 le pueden haber declinado y otros se quedaron en consulta, porque el mecanismo, hasta donde se sabe, es que sondeaban, luego volteaban a Gerí y se quedaba ahí en consulta, ¿no? Entonces, claro, ahora creo que el perfil de la mayoría de integrantes del gabinete creo que responde a esas limitaciones, porque son gente de un perfil, en la gran mayoría de casos, discreto, sí. Digamos, sin googlear uno reconoce a 4 o 5 nombres, el resto son gente que proviene de cada sector con cierta trayectoria. Habrá que ver si esta trayectoria es algo de brillo o algo que más bien opaco, pero por lo menos de los 4 o 5 nombres que te decía que se puede identificar sin googlear, creo que podrían ser un aporte, ¿no? Me refiero a De Sela, me refiero a Denise Miralles, me refiero a Teresa Mera, que creo que son nombres que han tenido una carrera en sus respectivos sectores, ¿no? Mira, justo volviendo al tema de Sandra Gutiérrez, ¿no? La nueva ministra de la Mujer. Acá desde la producción me alcanzan una tarjeta de felicitación por parte de Patricia Lee el día de su cumpleaños. No sé si la podemos ponchar, solamente para que podamos darnos una idea de la cercanía y de la proximidad que la nueva ministra de la Mujer tiene con las cabezas de Somos Perú. Pero aquí Patricia Lee le dice: presidente del partido y todo el equipo somista, le brindamos un fraternal y cálido abrazo, deseándole las más sinceras felicitaciones y que su vida se llene de éxitos tanto personales como profesionales. Esto es del 19 de abril del 2025. Mira, José Carlos, ahí está, en pantalla. Sandra Liz Gutiérrez Cuba, feliz cumpleaños desde Somos Perú. Bueno, es evidente de que ella es una persona importante en el partido bueno, ahora de gobierno, ¿no? Si se quiere. Digamos, es evidente que esa es una cuota de Somos Perú en el gabinete, ¿no? Creo que es algo claro que ni el ministro, ni el premier, ni el presidente van a poder negar, ¿no? ¿Qué tanto puede aportar, qué trayectoria trae? Pues eso es lo que creo que va a tocar que demuestre, ¿no? Porque hay nombramientos que, digamos, el hecho de militar en un partido no debería ser algo malo, pero creo que si no tiene las capacidades es algo que debe señalarse y criticar, ¿no? Eso lo veremos en las próximas semanas, pero ahora, tú ves veladamente, digamos, la permanencia del fujimorismo y de Alianza para el Progreso en el gabinete, o no aparece ya y está, digamos, han salido y han cumplido esa parte de su promesa, como se hablaba, digamos, el jueves en el propio Congreso, que no iban a participar en el nuevo gabinete? Mira, efectivamente, digamos, no se distingue ahora esas cuotas, pero yo no descartaría que hubieran participado por lo menos en el reclutamiento o en el sondeo, en algunos casos, ¿no? De hecho, yo conozco por lo menos de 2 casos en los que las fuerzas parlamentarias han sondeado a personas para el primerato. Y que dijeron que no.
y que en un caso dijeron que no, en el otro se quedó en consulta, ¿no? Pero eran APP y Fuerza Popular los que estaban, digamos, Bueno, buscando también cuadros para integrar ese gabinete. es la información que tengo, ¿no? Gente de los aliados parlamentarios de Gerí buscando reclutar ministros, ¿no? Claro, y es interesante porque, en buena cuenta, ¿tú crees de que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, más allá de que no aparezcan en la foto ahorita, van a sostener en estos meses a José Gerí? Y yo creo que los van a sostener todo lo que puedan, porque de hecho parte del esfuerzo de reclutamiento creo que va un poco por ese lado, ¿no? Claro, ahí creo que el gran... Porque, digamos, hemos llegado a esta situación básicamente porque no se quiso llegar a una solución negociada la noche del jueves. Sí. Y en esta medida creo que la responsabilidad principal es de los aliados parlamentarios de Gerí, ¿no? Creo que eso hace que tengan que sostenerlo, ¿no? Vamos a ver si con la evolución de las protestas o con la evolución del propio gobierno o incluso viendo si Álvarez y Gerí empiezan a tomar juego propio, si este sostén se mantiene, ¿no? Ahora, ¿esta conformación del nuevo gabinete neutraliza la marcha de mañana? ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que por lo menos tener gabinete les da un aire, ¿no? Creo que a diferencia por ejemplo, del gabinete que presentó Merino, es un gabinete con rostros menos conocidos y en consecuencia con menos anticuerpos. Pero el rol, de hecho, si uno pone en el papel lo que era antes Flores Arauz con lo que es Álvarez como opinantes, Flores Arauz era una persona mucho más dialogante, ¿no? No es lo que se ha visto en la figura opinante de Álvarez, que ahora veremos si cambia, pero en general, como son personajes en su mayoría desconocidos, no necesariamente encienden la protesta, pero la figura de Álvarez sí podría hacerlo, ¿no? Ahora, y ahí eso es lo interesante y el reto, digamos, que se presenta hacia los próximos meses, ¿no? Si es que Álvarez va a tener la manija política para vadear, digamos, estos meses que se presentan, o si va a responder a una agenda puntual que, digamos, vaya más o menos acorde con su ideología política, ¿no? Eso sí sería un error grave, digo yo. Para mí, digamos, evidentemente si quiere plantear cosas de su agenda más ideológica, creo que sería un error. Yo creo que estamos en una transición y lo fundamental es llegar bien a la entrega del gobierno en julio del 26, ¿no? Sí, eso creo que va a ser importante ver cómo Álvarez se desempeñe. Quizás su rol, su pasado político como militante, incluso juvenil, del PPC, pues podría darle algo de cintura, ¿no? Pero eso lo vamos a ver porque, de nuevo, no es algo que se le haya visto como opinante, ¿no? Como opinante una persona de ideas muy, muy firmes en un sentido, sí. Y claro, por ratos viendo fantasmas en todos lados, ¿no? Exactamente, claro, eso es lo que te mencionaba, ¿no? El gran reto para Álvarez es o definir una agenda con esos 3 puntos que tú mencionaste o atender las demandas de cierto sector que responden a una agenda muy puntual, y ahí sí yo creo que el error sería gravitante, ¿no? Y nos llevaría a una nueva situación como la que hemos estado viviendo últimamente. Sin duda, yo no creo, la verdad, que ahorita la prioridad de la gente es la solución de sus problemas, y el principal problema es la inseguridad, ¿no? Sí, claro. Todo lo demás, no sé, yo recuerdo algunos tweets recientes del señor Álvarez en los que atribuía a la izquierda todas las protestas, ¿no? Cuando la verdad es un espectro mucho más amplio. Y es un grupo mucho más variado el que ha venido protestando, artistas, transportistas, comerciantes, y entonces estigmatizar la protesta como algo de la izquierda, como una agenda particular, creo que es algo contraproducente, ¿no? Ahora, y una última consulta, José Carlos, ¿qué opinión te merece esta imagen que quiere proyectar el presidente Gerí? De un tipo proactivo, algunos lo comparan con Bukele, o que quiere imitar a Bukele. Bueno, hasta ahorita no vemos nada concreto, pero digamos, en buena cuenta él se está vendiendo como alguien proactivo y alguien con cierta sensibilidad muy diferente a la que ostentaba Dina Boluarte, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que es algo que por lo menos en sus primeros pasos lo distingue de su predecesora, ¿no? Creo que esa es su aspiración, sin duda. El gran problema es que no es escrito sobre una hoja en blanco, ¿no? Sino que él podría ser percibido como alguien que proyecta la antipatía que tienen sus aliados en el Parlamento.
Claro. ¿no? Yo creo que vamos a terminar de verlo en los próximos días en alguna de sus apariciones. Pasó malos ratos, como cuando visitó el incendio en Pamplona. En otros ha estado más bien con una cosa mucho más contenida. Hay en redes también se ve un público partido, si se quiere, pero eso lo vamos a ver también en los siguientes días y sobre todo esperando cómo evoluciona el tema de la protesta y su propia estabilidad, ¿no? Claro, mañana es un día clave para definir muchas cosas de cara al futuro, ¿no? Efectivamente. Bueno, nada, José Carlos, agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego.